Hoy tenemos la especial satisfacción de recibir en esta tribuna al presidente de la Cámara Municipal de Oporto, del alcalde de Oporto, al que va a presentar, y es un motivo también de satisfacción, el alcalde de la ciudad de Vigo, don Abel Caballero. La tribuna es suya. Buenos días. Déjeme que mis primeras palabras sean para dar la bienvenida a Rui Río, aquí a Vigo, al presidente de la Cámara Municipal de Oporto, por lo que significa para esta ciudad y para nosotros. Adicionalmente, nuestro reconocimiento al Fórum Europa, porque este es un foro que fue rápido capaz de ocupar un espacio importante en la conformación de la opinión política, pública, económica en toda España. Y yo quiero saludar además con especial agrado su deriva municipalista en los últimos días, en un momento en el que algunos estamos en la polémica de los municipios, porque ayer asistíamos en Madrid a la charla del presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, al alcalde de Sevilla, y hoy aquí al alcalde de Oporto. Por eso, nuestro agrado, nuestra bienvenida, embajador, secretario general del Partido Socialista, y a todas ustedes y a todos ustedes. Para mí es una gran satisfacción poder presentar al alcalde de Oporto, al presidente de la Cámara Municipal de Oporto. Y lo es por la persona y por la ciudad. Lo es por quién es Rui Río y lo es porque es el alcalde de Oporto. Rui Río es una persona de una amplia y dilatada experiencia profesional y política que fue marcando pautas en su desarrollo profesional y político. Nacido en Oporto en 1957, estudia en el Colegio Alemán, es economista por la Universidad de Oporto y ya de estudiante apuntaba maneras hacia la política. Ya de estudiante y a través de la presidencia de la Asociación de Estudiantes de EF fue capaz de marcar una impronta política y una vida profesional muy intensa, muy marcada y muy señalada hacia la economía, primero en la industria textil, después asesor consultor de una empresa metalúrgica, adicionalmente economista del Banco Comercial Portugués, conoce mercado de capitales, trabaja en ellos, director de la Corporación Industrial del Norte, amplía sus planteamientos financieros en el Bundesbank en Frankfurt y, por tanto, una formación profesional muy ligada a las necesidades actuales. Y en el ámbito de la política, debo decir que primero en la Juventud Socialdemócrata, vicepresidente del Comité Ejecutivo Nacional, pero a partir de ahí, Comisión Política Nacional del Partido Socialdemócrata, durante la presidencia de Pinto Balsemao y de Mota Pinto, diputado en la Asamblea de la República, forma parte de la Comisión de Economía y Finanzas en el Parlamento de Portugal, secretario general del partido en la presidencia de Rebelo de Sousa, vicepresidente del partido también con Barroso y con Pedro Santana, y después lo que a nosotros más nos importa, que es su presidencia de la Cámara Municipal de Oporto durante 3 mandatos. Este es el tercero, elegido en el 2002, reelegido en el 2005 y reelegido en el 2009. Es así, Rui Río, la persona que dirige una ciudad que para nosotros es muy importante, Oporto. Los pueblos y los territorios funcionan desde la competencia leal y desde las sinergias. Funcionan desde los planteamientos particulares, pero teniendo en cuenta las sinergias colectivas. Y Oporto y Vigo y Oporto, sin duda son 2 ciudades con estas características,
con nuestros propios planteamientos autónomos de ciudad, pero con sinergias que funcionan en todas las direcciones. Sin duda, formamos parte de esa nueva forma de entender esta Europa hoy en crisis, pero que mañana será floreciente otra vez, en la que ciudades nodales de diferentes países de repente se transforman en dos ciudades nodales de un área común y ciudades que van marcando el futuro del territorio en conjunto. Esto es como desde aquí vemos a Oporto y a Vigo, con nuestros proyectos concretos, con nuestra competencia leal y con nuestras ventajas de marcha conjunta. Porque cada cosa que sucede en cada ciudad es una ventaja y es un riesgo. Y así se desarrollan los países. La historia demuestra que son estas sinergias y estas coincidencias las que hacen que los territorios despeguen de forma común. Y esa es nuestra visión de Oporto. Esa ciudad que hace no más allá de 30 o 40 años estaba lejísimos. Yo soy un niño criado en Tui, al lado de Portugal, que veía cuando era niño el país muy lejos. Portugal estaba muy lejos de Vigo, muy lejos de cualquier lugar. Hoy somos lo mismo. Hoy se produjo esa gran revolución, que es la gran revolución de la pulverización de las fronteras. Y se está produciendo la gran revolución de la marcha conjunta de estas ciudades y de estos territorios. En el puerto, en el aeropuerto, en la economía industrial y en todos los ámbitos. Y nosotros tenemos nuestros propios planteamientos en puertos, en aeropuertos y en economía, Oporto los suyos, pero las sinergias marchan y funcionan. Y al tiempo es también Rui Rio persona con una enorme autoridad en la política portuguesa para tener una gran voz autorizada de todo aquello que sucede en Portugal. En el Portugal con mayúsculas que desde España y desde Galicia vemos también en la cercanía y en la marcha conjunta. Yo le quiero dar la bienvenida. En este tiempo hicimos amistad personal y soy testigo de la gran capacidad política de Rui Rio, su forma de resolver conflictos, su forma de afrontar las dificultades y, por tanto, el liderazgo que seguro que en todo Portugal ejercita desde su presencia en las instancias políticas de la mayor entidad en Portugal. Rui Rio, bienvenido a esta ciudad y tuya es la tribuna. Buen día a todos. Muy buenos días a todos. Antes de pasar a agradecerles la invitación, me gustaría pedirles disculpas porque mi voz no está en las mejores condiciones posibles, pero eso así también me obliga a hablar más despacio, lo que no es tan malo. Esperemos que me deje hablar hasta el final. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Es para mí un gran honor estar aquí. Me gustaría agradecer a los representantes que están aquí en la mesa y especialmente a mi amigo Abel Caballero, que a lo largo de estos años he tenido la oportunidad de conocer como alcalde de Vigo y yo como alcalde de Oporto desde el año 2002, y fue Abel Caballero con el que más estreché relación y con quien más he trabajado conjuntamente. El tema que nos reúne hoy aquí tiene que ver con la situación política y con la situación económica de Portugal. Y la visión que les voy a transmitir, que es mi visión personal, ya puedo decirles, avisarles de que no va a ser una visión compartida mayoritariamente por los políticos portugueses. Es una visión propia, pero pueden estar seguros de que no es la más mayoritaria. Y les explicaré por qué. Creo que sí que es la que comparten la población portuguesa, pero creo que desde el punto de vista político o desde el punto de vista económico no es la más compartida o mayoritaria por parte de los políticos.
Por lo tanto, les puedo decir que mi opinión es una visión socialdemócrata, igual que la que tenía hace 30 y pico años. Empecé en la política antes de la Revolución de Abril, cuando tenía 17 años, es decir, muy pronto, y las razones por las que me dediqué a la política tienen mucho que ver, que ya estaban allí presentes en el 25 de abril, siguen teniendo vigencia, siguen estando vigentes. La política parece que no existe. Bueno, la política no existe para reducir la deuda o el déficit, sino por otras muchas cosas que tienen que ver con la ideología socialdemócrata. El mundo cambia y las respuestas tienen que adecuarse a aquello que estamos viviendo. Por lo tanto, la visión que tengamos en el 2012 no va a ser la misma que yo tendría o que habría tenido en el año 1982, cuando formaba parte con Pinto Balsemão o con el profesor ya fallecido, el primer ministro de Portugal, y Montepinto, que fue el viceprimer ministro después de la revolución. Así que quizás me puedan decir, en la política de seguridad ha sido hacia la derecha, porque te gustaría más firmeza, ¿no? Bueno, pues sí, simplemente es cierto, no he ido hacia la derecha, sino que sigo creyendo en una sociedad con un determinado nivel de seguridad, y la inseguridad aumentó. Por lo tanto, las respuestas tienen que ser distintas. Pero parece que dices que tienes menos Estado y en el año 1980 querías más Estado. Bien, es cierto, pero hoy el Estado ha entrado demasiado exageradamente en nuestras vidas, algo que no había ocurrido en el año 1982. Bien, y en el plan no social, pues parece que algunas cosas son de la izquierda, ¿no? Has ido un poco girando hacia la izquierda. Sí, pero es que la crisis es muy distinta de lo que pasaba en los años 80, principios de los años 80. Por lo tanto, la sociedad que yo busco es la que siempre he querido. Lo que pasa es que las respuestas se tienen que dar con realismo y en función de las circunstancias. Bien, Portugal se encuentra en una situación difícil desde el punto de vista económico y no es muy distinta. La situación española tiene bastantes puntos diferentes, pero podemos decir que los problemas principales no son muy distintos. Yo estuve en el Parlamento 10 años, desde el 91 al 2001, y en aquel momento me dediqué, como ya se ha dicho, a la economía. Fui portavoz de economía de mi partido y como vicepresidente del grupo parlamentario. Y fui siguiendo muy de cerca todas las cuestiones relacionadas con la economía. Pero en el año 1996, es decir, hace 15 años, en este año, en el 96, la deuda externa líquida de Portugal se correspondía con 6,5% del Producto Interior Bruto. Si Portugal quisiese pagar todo lo que debía al extranjero y si se resolviesen también las deudas que tenían, finalmente faltaría un ingreso que sería de 6,5% de la producción anual de Portugal. La deuda pública, aquello que debía el Estado en aquel momento, no conozco la cifra exacta, estoy hablando un poco de memoria, pero era más o menos del 60%. Llegó a tener una deuda pública Portugal de más del 50%, pero creo que incluso en la crisis del 93, si no me equivoco, si mi memoria no me falla, que hubo un momento de depresión y esto aumentó el déficit y creo que estábamos en el 60% en 1996. En el año 2011, 15 años después, hace un mes, la deuda externa neta o líquida de Portugal dejó del 6,5% del PIB para ser del 110% del PIB en 15 años. La deuda externa bruta, es decir, todo aquello que debemos al extranjero, se corresponde con 230% del PIB.
Así que si nos devolviesen todo lo que debemos y si nosotros también devolviésemos todo lo que debemos, tenemos ahí un 120% más o menos del Producto Interior Bruto. La deuda pública portuguesa, que hace 15 años estaba alrededor del 60%, 61, 59, por ahí, más o menos, se corresponde hoy con la deuda directa, con el 100% del PIB, del Producto Interno Bruto. Lo que pasa es que esta cantidad no significa casi nada, porque mientras resulta que tenemos que buscar los pasivos de las empresas públicas evaluadas por el Estado, muchas de ellas que en su cuenta de resultados no es equilibrada, que pasará entonces con la cuenta global, con las inversiones y las amortizaciones, etcétera. Pues tendríamos ahí un 120% del PIB. Por lo tanto, todavía es poco, porque mientras, durante este tiempo, hemos estado en esta dualidad que solo los inteligentes tienen capacidad para realmente percibirla, que dio origen a una nueva palabra en portugués, que no sé si en castellano o en gallego ya existe. En Portugal se inventó la palabra despresupuestarización, algo parecido. Una traducción un poco difícil, un poco aproximada en este caso, la que hacemos, ya que implica pues sacar del presupuesto, ponerlo al lado, no está ahí, no se tiene en cuenta, pero va a acabar pasando factura. Por lo tanto, ahí habrá, por ejemplo, el hecho de que para ir a Portugal tengan que pagar un peaje, tiene mucho que ver con esto. No se ha hecho una inversión, no se ha pagado nada y ahora empiezan a llegar todas las facturas de esa inversión y, por lo tanto, esto da lugar a nuevos peajes. Y esto pasa con los partenariados públicos. ¿Qué pasa entonces con la carga presupuestaria? Pues la verdad es que es muy complicado. No sé muy bien cuál es la situación porque tenemos este déficit y el 20% de los pasivos de las empresas públicas y después tenemos un X y punto de interrogación que son estas sociedades público-privadas que han dado origen a esta despresupuestarización para la que yo, la verdad, pues tengo que decir que no acabo de entender. Me cuesta realmente intelectualmente, tengo dificultades porque me parece un problema. No acabo de ver el sentido de esto, la lógica. Y me sorprende que no hubiese gente con la inteligencia suficiente como para poder ver esto de otra manera. Tenemos el PIB del 2% y el desempleo es un poco más bajo que en España, pero aún así es bastante alto, 13%, 3,2, 3,3, 13%. Bien, vamos a ir ahora entonces a la política. Entre el 96 y el 99 he hecho un análisis hasta ahora de cifras entre el 96 y el 2001, ¿no? Pues ahora vamos a centrarnos en el 96-99. Creció de media entre un 3 y un 4% durante estos 3 años. Incluso en uno de estos años creció más del 4%. Entre el 96 y el 99, como les digo, los intereses de la deuda pública que pagaba Portugal bajaron en una cifra que no me acuerdo exactamente cuál era, pero que podemos decir que el ahorro en intereses de la deuda pública estaba muy, muy cerca del déficit. Simplemente con reducir esta factura de los tipos de interés, reduciéndolo, pues ya no tendríamos prácticamente deuda. Y esto se debió mucho a la deuda, al ajuste necesario para la entrada del euro. No me acuerdo si era el 15 o el 14%, que fue a un 4 o a un 3%, reduciendo eso, pues no tendríamos esta deuda. Y tenemos, sin embargo, hubo privatizaciones como nunca había habido. Hubo decisiones políticas que se tomaron durante esa época que trajeron un déficit de un 3%, sin equilibrar el presupuesto para cumplir con los criterios de la Unión Europea. Pero en aquel momento se empezó a realizar esta despresupuestarización, es decir, no ir
incluyendo todos los gastos reales, y por lo tanto esta estrategia tan poco inteligente, que yo no sé muy bien a qué vino, pero que efectivamente no sabemos muy bien a dónde nos va a llevar. Bien, por lo tanto fue este momento, en esta época, lo que pasó, lo que no se hizo desde el 99 hacia aquí para darnos esta situación económica en el país. Bien, si vemos los gastos públicos de un 50% del PIB, hubo este aumento de la presupuestarización también. El déficit exterior del país estuvo alrededor del 10% del PIB durante más de 10 años. Durante más de 10 años, todos los años, uno por uno, Portugal aumentó su deuda exterior en un valor, en una cifra equivalente al 10%. Para mí, la culpa, aunque esté entrando ahora en cuestiones más políticas, para mí la culpa quizás puede ser de la política. Es posible, no lo sé, pero no puedo dejar de decir que, además de la política, en segundo lugar, en lo que quiere que ver al déficit exterior, la banca tiene una responsabilidad gigantesca, enorme. La verdad es que creo que la culpa es más de la política que de la banca, y como en la banca estuve muy poco, bueno, pues tengo que decir que fue de la política también. Para no decir que estoy a defender, digamos, a los míos, tendré que decir también fue en primer lugar de la política, pero la banca también. Les puedo decir que yo, cuando empecé a trabajar a principios de los años 80, había un proyecto de inversión para conseguir un apoyo del 20% de la banca. Pues si tenías un proyecto, pues realmente era muy difícil aquello. Y después la banca empezó a dar préstamos y créditos a la vivienda, más no sé qué, y tienes... Pues la verdad es que no sé muy bien lo que esperaban, porque siempre estaban en riesgo por la economía, sí, por supuesto, pero lo que hace la banca haciendo eso es reventar la economía. Es una falta de sentido de la responsabilidad, que es algo muy grave, quizás, y que estamos encontrando mucho en nuestras sociedades. Falta realmente de sentido y de responsabilidad. Vuelvo a estas fechas de las que les hablaba. En la Asamblea de la República no se pedía exactamente lo que ahora mismo está pidiendo la Unión Europea, pero sí que era parecido. Hay una ley que es una ley de marco presupuestario del Estado, y yo la modifiqué en su momento para evitar esa despresupuestarización. Es decir, yo obligaba a que todas las operaciones que se hiciesen en el presupuesto tuvieran que aparecer allí, y que el total de sus responsabilidades futuras se calculase para que no pudiese superar un 10% de la deuda pública. ¿Vale? Esto no se aprobó porque los partidos a la izquierda del PSD votó en contra, el PSD votó a favor, pero yo debo decir que 10 años, 12 años después o 13 años después, creo que mi partido solo votó a favor porque era consciente de que no se iba a aprobar, y para no entrar en conflicto conmigo votó a favor de mi propuesta. Esta es mi opinión. Creo que si las cuestiones, la situación fuese distinta, pues ni siquiera mi partido votaría a favor. ¿Por qué? Bueno, la verdad es que es mi creencia, no estoy seguro, claro, pero sí es mi percepción. Porque incluso mi partido o otro más a la derecha, como es el CDS, votarían en contra si supiesen que la ley podría ser aprobada. ¿Por qué pasó todo esto? Bien, ¿por qué este marco, esta situación totalmente irracional se dio? Bien, la crisis europea mundial simplemente lo que hizo fue acelerar la situación, agravarla. No podemos decir que viene causada por la crisis de la Unión Europea, porque un país que se endeuda al 10% de su PIB durante 10 años no puede esperar que pase otra cosa. No saben cuándo va a estallar, digamos, cuál va a ser el momento más grave en el que los corredores de bolsa digan basta. No, yo creo que tiene mucha paciencia, pero tiene un límite. Y aquí vemos que el problema
y creo que no difiere mucho de la situación en otros países europeos, aunque no sea un experto en esa materia, sí que conozco el caso portugués. El problema no es económico. El problema por el que se dio esto es un problema político. Y ahora tenemos un problema económico, pero los motivos por los que no hemos podido resolver lo que había que resolver es un problema público causado por la política y no por la economía. Bien, si ahora al auditorio que tengo aquí les hiciese una pregunta, seguramente todas me responden igual. Todas me van a responder que no a esta pregunta que les voy a hacer. Pero si no hiciese esta pregunta, en el subconsciente de todos, la respuesta sería que sí. Cuando no pensamos en ello, creemos que sí. Pero si hacemos una pregunta, entonces todos decimos que no. Y la pregunta es la siguiente, muy simple. Señoras y señores, ¿creen que los regímenes políticos son todos eternos? ¿O por lo menos que hay algunos eternos? Seguramente que nadie va a decir que haya un régimen político eterno. Pero si no reflexionamos sobre esto, seguramente nos comportaríamos como si efectivamente fuesen eternos. Y esto es lo que está pasando en política. No hay ningún problema, no hay que cambiar nada, la democracia está consagrada, nunca va a pasar aquello que ya ha pasado en el pasado. Pero si reflexionamos un poco y nos preguntamos por qué, no contestamos lo mismo. Nada es eterno, ni el Sol, ni la Tierra, ni la Vía Láctea son eternos. El universo, ¿no? Pues si empezamos a hablar del universo, quizás ahí las respuestas sean más variadas. Pero ni el Sol, ni la Vía Láctea, ni la Tierra son eternos. Y esto está claro. Porque, por lo tanto, va a ser un régimen político eterno si no hay nada eterno. Y lo que estamos viendo hoy en día es un régimen político en degradación, que no tiene capacidad para responder a los problemas de la sociedad, aquellos problemas que existen y que el propio régimen está creando. Y esta es la cuestión de fondo. Tenemos un régimen político débil y, por lo tanto, el poder político, mejor dicho, débil, los poderes reales y fáticos de la sociedad son más fuertes y, por lo tanto, la gobernabilidad de la nación es mucho más débil, es peor. Si el gobierno, si el poder político es más débil y los poderes fáticos son más fuertes, como por ejemplo la banca o cualquier otra cosa, o los sindicatos que separaron, por ejemplo, al país con la huelga del ferrocarril. Bien, por lo tanto, los poderes fáticos son más fuertes. Lo que pasa es que el interés público se defiende mucho peor, porque el poder fático, cuando da la batalla, lo hace a favor de sus intereses sectoriales, y el poder político, cuando da una batalla, lo hace a favor del interés público, ¿no? Cuando estamos hablando de personas serias, ¿no? Si no, obviamente va a funcionar mucho peor de lo que estoy diciendo, pero vamos a partir de esa premisa. El poder compete a los gobiernos democráticamente escogidos y, por lo tanto, cuando se enfrentan otros poderes y están en una situación de debilidad, el interés público sale perjudicado porque no se defiende tan bien. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? ¿Más o menos democracia? Obviamente, menos. Porque la democracia tiene que respetar a las minorías, pero las minorías no pueden imponerse a las mayorías. Y muchas veces el interés minoritario acaba predominando sobre el mayoritario por la irresponsabilidad de un poder político, de un régimen actual como está pasando de forma permanente. Porque si hasta Chirac, porque no podemos trabajar pues sin salario, etcétera, como ha pasado en algunos ejemplos que hemos visto. Todo esto lleva, por supuesto, a un descrédito total, profundo de la política. Y esto es lo que tenemos nosotros en Portugal y en España también, pero es notorio en Portugal. Hay una visión sobre los políticos que es que, bueno, que son personas que están ahí simplemente por su propio interés para hacer negocios, para
su interés, que no tienen fuerza para resolver los problemas. Y si eso no es cierto en su totalidad, sí lo es parcialmente, porque de hecho la evolución ha ido llevando a un debilitamiento de la calidad de los políticos. Es una bola de nieve y, por lo tanto, cada vez se retroalimenta esta percepción y se convierte en realidad. Cuando los problemas son muchos y el poder político no los resuelve, ¿cómo no vamos a pensar que el poder político no merece nuestro crédito? Si no tienen capacidad para resolver los problemas de la sociedad, pues no sé muy bien si estamos aquí esperando a un entrenador, a un director de un equipo de fútbol, a un general, a un presidente de banco. ¿Qué estamos esperando? Tiene que ser el poder político el que democráticamente deba responder y tener los medios para responder a lo que está sucediendo. Así que, dicho esto, ¿cuál es el principal problema de Portugal en este momento? Pues desde el punto de vista de nuestro día a día, es la economía, sin duda. Necesitamos crecer, necesitamos bajar el desempleo y resolver el problema de la deuda. Y esto es una presión tan grande que no hay duda sobre ello. Desde el punto de vista sobre el régimen, el mayor problema de Portugal es la justicia, es el sistema judicial. Se dice muchas veces en Portugal, y cuando lo dije yo, las primeras veces me llamaron cosas que no debería repetir aquí, y el sistema judicial de Portugal da menos garantías que antes de la revolución. Y claro, esto no sienta muy bien decirlo, pero es cierto, el día a día de los ciudadanos que reciben tienen que realizar una serie de pagos, tienen facturas que no pueden pagar. Todo lo que es el día a día de los ciudadanos ha empeorado totalmente. La responsabilización del área de justicia dentro del ámbito de la justicia, pues no hay nada hecho al respecto. Y todo esto le da a la sociedad un sentimiento de impunidad evidente, claro, ¿no? Dentro y fuera del Estado. Y me pregunto cómo un régimen democrático va a funcionar si un pilar fundamental como este falla, un pilar que a veces que tanto falla en las dictaduras, ¿cómo nos podemos permitir que pueda fallar también en las democracias? Me gustaría compartir con ustedes lo siguiente. No tengo ninguna solución. Si alguien tiene alguna solución, por favor, que me la haga llegar. Pero sí que tengo una solución para lo segundo. Aquello para lo que no tengo solución es este problema de que a velocidad a la que está cambiando el mundo, que es muy, muy rápida, me pregunto yo, ¿cómo vamos a conseguir tener un régimen político, por muy reformado que esté, que pueda producir las reformas necesarias a la velocidad en la que se mueve el mundo? Porque la velocidad en la política no puede ir más allá de un determinado umbral. Una vez que pasa, pues aparece, por ejemplo, como salió no va a aparecer en una noticia del periódico un problema y ya ahí la Asamblea de la República va a ir corriendo para hacer una ley para resolverla. No. Se necesita tiempo para madurar la idea, para buscar la solución, para debatir. Se necesita tiempo. No podemos andar corriendo igual que un móvil o Internet. Y por lo tanto esto es muy difícil de superar. Si hay alguien que tenga una idea brillante para resolverlo, por favor que me la haga saber. Y después, vamos a ver, ¿qué se puede resolver? Pues la comunicación, los medios de comunicación. No es posible que nosotros tengamos unos medios de comunicación que esté todo el tiempo centrándose en los políticos, juzgando de una manera que realmente lo que hace es desprestigiar, sin muchas veces ningún fundamento, ni ninguna base. Los tribunales deberían juzgar todo esto. Por lo tanto,
alguien que esté en la política o alguien que esté fuera de la política, un ciudadano normal, por ejemplo, que se convierte en ministro, en presidente de Estado, pues ya está bajo sospecha inmediatamente. Este desgaste permanente lleva a que haya cada vez menos personas queriendo meterse en política y que el Estado no es serio. Por lo tanto, creo que no es una situación deseable. Creo que debemos tener responsabilidad, asumir nuestra responsabilidad y no decir que valga todo. Por supuesto, libertad de prensa. Sin libertad de prensa no es posible democracia. Solo es posible que haya democracia con libertad de prensa. Pero una cosa es la libertad de prensa y otra cosa es hablar y decir cuestiones que no están basadas, y muchas veces con pequeños fragmentos de verdad se puede montar una gran mentira. Y esto desde el punto de vista estructural y de la democracia, tal y como decía ya cuando entré en la política, no es posible. ¿Por qué entonces sucede? Bueno, pues muy simple. Podríamos haber evitado la situación en la que se encuentra Portugal, o quizás también la española, en este marco. Bueno, pues podría ser posible, pero sería muy complicado. ¿Por qué? Porque antes de que llegáramos a esa situación caótica, lo que teníamos que decir a la sociedad era que era necesario hacer reformas difíciles para evitar esta deuda. Y ahí, cuando el poder político realmente intentase llevar a cabo estos programas, los poderes fáticos no habrían aceptado una reforma tan complicada en sus sectores. Ahora lo tienen que aceptar, pero entonces habría una posibilidad de hacerlo mucho más fácilmente y mucho mejor. Porque en la siguiente medida pues podríamos ir a la segunda, después a la tercera, si no estuviesen frenando continuamente todas las medidas realmente razonables. Si los medios de comunicación no hubieran alimentado esta rueda, pues la situación no sería tan mala como la que tenemos hoy en día. Por lo tanto, en este marco de funcionamiento, nosotros pues no solo podemos acabar como hemos acabado, porque la situación no fue como nos hubiera gustado. Por lo tanto, para ir terminando, ¿qué ha hecho Portugal? Bien, pues Portugal tiene una situación desde el punto de vista político en este momento casi imposible de alcanzar en un marco normal. Tenemos una ventaja política enorme, es que esto es casi imposible, ¿no? Tenemos un gobierno mayoritario en el Parlamento. Hace un año no lo teníamos. Bien. Pero tenemos otra cuestión, y es que la parte principal del programa de gobierno es un memorándum de la Troika que nos ha prestado el dinero. Por lo tanto, esta es la parte más difícil, la que lleva la austeridad. Y tenemos la mayoría parlamentaria, pero en este momento también tenemos una mayoría ampliada del Partido Socialista, porque esta parte del programa de gobierno, la más difícil, fue realizada precisamente por el PS. Así que fue este partido el que negoció este acuerdo con la Troika y que firmó, y así perdió las elecciones, y el PSD y el CDS estamos llevando a la práctica aquello que fue firmado por la oposición. Y tenemos una posición muy difícil, es siempre difícil ser oposición, ¿no? Pero la postura actual del PS es muy difícil, porque lo que podía ahora mismo decir pues fue realizado o argumentar, ya lo había acordado o realizado él cuando estaba su partido en el gobierno antes de que llegásemos nosotros. Por lo tanto, esta situación tan comprometida en la que tenemos a un presidente de la República que también se encuentra en una situación comprometida con esta necesidad que está explicada en este acuerdo realizado con la Troika Europea. Y, por lo tanto, tenemos una situación realmente excepcional. Tenemos un pueblo excepcional.
se le han impuesto enormes sacrificios, vemos que la gente está triste, pero que tiene voluntad. Y estos factores de Portugal son la base imprescindible para conseguir lo que sea. Va a ser difícil, pero un sistema distinto al de España, claro, porque nosotros tenemos presidente de la República, no tenemos rey, y tiene una mayoría aplastante del Parlamento, y tenemos un poco el pueblo de nuestro lado. Por lo tanto, es una situación muy buena de partida. Y por eso, en Portugal hemos tenido el aumento del IVA, del IRPF sobre los salarios, el aumento brutal del precio de los transportes públicos, el aumento del IBI, que es el impuesto sobre las propiedades inmobiliarias, sobre los servicios públicos de salud, sobre los peajes en aquellas carreteras que no los tenían. Y después tenemos del 5 al 10% una caída de más del 15%. Y del 5% de los cargos políticos en lo que se refiere a los salarios estamos hablando. Y en mi caso, pues es muy superior al 30%. Y sin hablar de mi caso particular, cualquier funcionario público de alto rango es del 20% más o menos en función del nivel salarial. Estamos vendiendo activos, claro, sin duda. ¿Qué vamos a hacer? Alguien que tiene una deuda, pues tiene que vender activos para pagar las deudas, ¿no? Esto se da a nivel de las familias y a nivel del país. Pues vendimos la electricidad de Portugal, vamos a vender correos también. Hay algo que vendemos porque podemos entender que no debemos vender. La radiotelevisión portuguesa es pública. Puede haber personas que argumenten que aunque necesitamos que se venda y que pueda ser que no debamos hacerlo, bien, pero se debe a cuestiones de carácter financiero, realmente. Después, si vemos los ingresos que tenemos, los gastos que tenemos y tenemos que llegar al déficit público establecido, después tenemos también las relaciones con Galicia. Esto también implicó un paro en las grandes obras públicas. Si no tenemos crédito para realizarlas, y esto ha afectado aquí especialmente, pues no podemos realizarlas. Bien, y para terminar, si no voy a monopolizar mucho la palabra, hemos tenido éxito en la evolución del déficit, en su reducción, y también en la deuda externa, porque conseguimos un equilibrio mejor entre exportaciones e importaciones. A veces, cuando aumentan las exportaciones, también hay que aumentar las importaciones. Y este equilibrio entre el desequilibrio ha evolucionado correctamente. Y luego, también, ¿cómo hemos logrado mejorar económicamente, crecer económicamente? Pues la política presupuestaria debe intentar ir de la mano del crecimiento económico, pero como sabemos, el hecho de que no podamos realizarlo como es debido viene por los errores de los años 96-99, en los que no pudimos tener este superávit que nos podría ayudar en este momento. Y esta es la situación pues difícil que tenemos por delante, pero estoy convencido de que vamos a lograrlo. En relación con lo que pasó entre el 96 y el 99, me gustaría simplemente hacer un pequeño chiste. Bueno, no llega a ser un chiste, pero un poco para dar muestra de mi forma de ser. Cuando llegué al ayuntamiento en el año 2002, con el efecto del Euro 2004, con el Campeonato Europeo de Fútbol, que se celebró en el 2004, que fueron 77 millones de euros de esfuerzo por parte del municipio de Oporto, y teníamos 100 millones de euros de entrega de patrimonio. Partiendo de este efecto, en 10 años, las cuentas de la Cámara de Oporto, del Ayuntamiento de Oporto, tuvieron superávit. Por lo tanto, cada vez que entra un nuevo director, un nuevo alcalde de a pie o vicealcalde, pues siempre les daba esta tarjeta que tenía allí en mi despacho y se la daba. Lo difícil es decir no.
¿vale? Por eso les daba ello, para que lo llevasen. Y creo que esta es una de las garantías por las que hemos podido tener un presupuesto equilibrado o incluso con superávit para poder bajar el pasivo, porque si no, no se puede reducir. Por lo tanto, esta fue la manera de ir mentalizando a lo largo del tiempo a aquellas personas que trabajaban conmigo, que no nos podíamos embarcar en el mismo barco que el resto del país, teníamos que marcar la diferencia y el Ayuntamiento de Oporto es diferente. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias al alcalde Caballero por haberle presentado. Empezamos por las preguntas. Si le parece, le ruego que, como hay muchas, trate, y ya sé que es difícil, de abreviar en sus respuestas. Manuel Baces dice: en España los municipios están tan adeudados que incluso algunos se encuentran al borde de la quiebra y deben grandes cantidades a sus proveedores, provocando el cierre de empresas privadas. Una de las causas de esta situación de los ayuntamientos españoles es que ellos han asumido competencias que no les son propias, como los servicios sociales. ¿Cuál es la situación en los municipios de Portugal y, en particular, en el de Oporto? Muito bem. Bien. Eu há bocado disse que a dívida Hace poco decía que la deuda portuguesa, a dívida sem a tal desorçamentação, sin anda à volta esta de 120% despresupuestarización, do está produto alrededor del 120% a del dívida Producto das câmaras Interno Bruto. municipais todas de Portugal, La deuda de, todas juntas, todas de los somadas, municipios representa portugueses, de los ayuntamientos, representa 4,5% del Producto Interior Bruto. Por lo tanto, el total de las deudas de los municipios en Portugal representa 4,5% del Producto Interior Bruto en un país en el que el total de la deuda representa el 120%. Por lo tanto, ¿qué está pasando? Pues que en Portugal los municipios, como un todo, deben poco. Esto está claro. Dentro de los municipios como un todo, que son 308 en Portugal, yo encontraré ahí unos 50 y hay unos 50 que sí que tienen una situación financiera pésima. Realmente miserable. Pero este es un problema de los municipios, estos 50 municipios en particular. Como un todo no son un problema. Y lo digo y lo he dicho en Portugal muchas veces y me critican por ello. Hay noticias en los periódicos que nos critican por esto, pero alguien que gestiona el ayuntamiento de esta manera, como he explicado, recibe críticas de aquellas personas que estaban haciendo realmente el tonto y nos están diciendo que estamos desvalorizando la deuda del municipio. Y razoablemente equilibrada, ela está bem mis cuentas equilibrada, están bien equilibradas y mi razonamiento tiene bastante lógica. Hay otro caso en Portugal en el que los ayuntamientos se encuentran en una situación muy mala, pero un ayuntamiento pequeño puede deber 20 millones de euros y si su presupuesto es de 10 o de 12, pues esto es una situación muy mala, pero 20 millones de euros realmente no son nada. Así que en los municipios pues hay que revisar la ley de financiación municipal y dar más competencias a los municipios, ya que no tenemos competencias sin que vengan también con su partida presupuestaria. En ese campo no hay desequilibrio y por lo tanto lo que tenemos que hacer los ayuntamientos es que hay que realizar pues planes de financiación para poder resolver los casos particulares que pueden hacer. Soy realmente un gran defensor de la ley de las finanzas locales desde un punto de vista muy distinto, pero es un tema un poco más profundo. Aquí en España
Bien, con respecto a lo que pasa en España, pues tienen un problema que, por ejemplo, también se da en Portugal, como decía Abel Caballero, pues precisamente porque impuesto por la Troika, estamos intentando, la Administración Central quiere entrar en los presupuestos municipales diciendo lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Y tenemos que ahorrar más, por lo tanto. Y hace poco hemos hecho unas elecciones para las divisiones de los internas de los municipios. Y nos preguntaban, ¿cómo puedes hacer esto? Pues se puede hacer más barato, podemos ahorrar con estas elecciones. Y en vez de perder tiempo con ellas, mientras que los alcaldes tengan que ser elegidos electoralmente, si yo tengo que, si he dicho que voy a hacerlo de esta manera contra alguien que ha seguido una postura diferente, pues lo que tengo que hacer es controlar mi deuda y no dejar que se gaste más de lo que se recibe. Y eso es una cuestión nuestra. Garanto que era muito riguroso. Agora, ir lá dentro do orçamento e dizer como é que o alcalde democraticamente presupuesto y un alcalde escogido democráticamente debe responder perante as pessoas de Vigo, não é perante a ante sus ciudadanos. Pues estamos hablando de Vigo, pues ante los vigueses. É ser muito riguroso. Repito, hay que ser muy riguroso y no dejar que los ayuntamientos se endeuden más allá de determinados umbrales que existen en Portugal y que yo creo que incluso deberían ser más estrictos. Carlos Punzón, de La Voz de Galicia, le pregunta: ¿respalda usted la propuesta de la Comisión Europea de que España y Portugal apuesten por modernizar el tren Vigo-Oporto con un nuevo proyecto y se aparque definitivamente la construcción del AVE entre las dos ciudades? Eu acho que, obviamente, Portugal y España van a formar parte integrante del proyecto europeo. Y creo que eso no hay duda. Si se pone sobre la mesa, pues se acaba el proyecto europeo. Mantenerlo sin que Portugal y España estén ahí, pues no tiene ningún sentido. No acepto que en Portugal me den la respuesta muchas veces y hoy en día para simplificar las cosas de una forma muy superficial. La culpa es de los alemanes, ¿no? Bueno, está claro que la culpa no es de los alemanes, ¿no? Tienen que ver lo que han hecho Portugal y también es cierto de todas maneras que Alemania como país principal, como país motor de la Unión Europea tiene que darse cuenta de que si no ayuda a aquellos que están en dificultades, va a acabar teniendo dificultades la propia Alemania. Eu sei dizer isto pouco melhor do que o que disse agora, mas há quem puede decir un poco más claramente. Muito melhor do que eu. Sabe, hay personas que lo dicen mucho mejor que yo. Neste caso, recomiendo en este caso, pode ver, quem não souber terá de ler em sepa castelhano, mas também deve ver, porque em português também há. O si no, que lea una traducción. Isto é bem explicado. Esto se explica muy bien. Helmut Schmidt. No congresso do SPD, no último congresso del SPD, no início de dezembro, al principio, a principios de diciembre, que está com 91 anos, é homem por el cual yo tengo hay un hombre de 90 años por el cual realmente siempre he admirado. Estudié en un colegio alemán y desde que entré en el colegio alemán, el Willy Brandt pensaba que era el vicecanciller, ¿no? Helmut Schmidt faz discurso no Congresso do SPD. Esta persona hizo un discurso en el Congreso del SPD alemán de una forma notable y brillante. Explicó por qué Alemania no puede pensar solo en sí misma, sino que se planteó qué puede pasar a Alemania, qué le puede pasar si solo piensa en sí misma. Para mantener su fuerza necesita ser parte integrante en Europa y liderarla. Y para que Europa sea fuerte no basta con que lo sea Alemania, tenemos que serlo todos. Y esto es evidente para mí, lo digo a mi escala, pero recomiendo vivamente o discurso de Helmut Schmidt. El discurso, creemos que se está refiriendo a Helmut Schmidt, que era muy distinto
pero que sí que sabía, con su manera de hablar, con su palabra, con la fuerza de su sabiduría, de su experiencia. Realmente es el mejor medicamento, que nació, cuando nació, que asistió a la Segunda Guerra Mundial, que formó parte, que participó en la reconstrucción alemana, en la construcción europea, y tiene una visión que es realmente difícil de encontrar. Y creo que sería la respuesta de la importancia que tiene España e incluso Portugal para la construcción europea y para su construcción. Luis Delgado le pregunta, ¿para qué sirve, presidente, la Eurorregión Galicia Norte-Portugal? ¿Está satisfecho de los resultados prácticos? ¿Podría hacerse algo más o la crisis dificulta los proyectos que interesaría llevar a cabo? Javier Touzón, presidente de la Cooperativa de Armadores de Buques de Pesca de Vigo, le pregunta si no cree usted que no estamos aprovechando todas las sinergias que pudieran existir entre Galicia y el norte de Portugal, por ejemplo, en materia de complementariedad entre puertos como Vigo y Leixões, o como en relación a la creación de plataformas empresariales conjuntas de cara a las exportaciones a Sudamérica, Brasil en especial, o África, Mozambique y Angola. A resposta a essa questão, a resposta a esta pregunta direta, é muito fácil. Es muy fácil. É o cartão que há bocado mostrei. Não, es esta tarjeta. Isso para mí é evidente. Primeiro, está claro. A crise dificulta. La crisis dificulta, por supuesto. Na exata medida em que não podemos en la misma medida en la que no podemos llevar a cabo más inversiones o continuar con los que había previstos, y por tanto es evidente que la integración en la eurorregión de Galicia con el norte de Portugal se hace más difícil. Si no conseguimos tener una conexión ferroviaria decente, porque no tenemos, si no hay una conexión ferroviaria, y además tenemos ese sistema de peajes en el que alguien de Galicia pasa por Tui y ya no sabe cómo resolver el problema porque no sabe ni siquiera cómo pagar, aunque quiera hacerlo. Para mí esto es un problema y está claro en el que no estamos promoviendo la integración. Y mi lectura es que las entidades políticas tienen realmente, quizás no, pero la sociedad sí que tiene esta proximidad entre los pueblos de Portugal y de Galicia, no por razones históricas, pero está claro que esto se da, la crisis pone dificultades, es cierto. Si no hubiese crisis, quizás podríamos aprovechar las sinergias. A minha resposta é esta. Bueno, yo creo que por parte de Galicia sería fácil porque tiene autonomía y tiene la Xunta de Galicia, pero en el norte de Portugal es mucho más difícil porque por parte nuestra no tenemos una administración regional descentralizada, dependemos de Lisboa. Y entre un alcalde portugués y el gobierno no hay nadie, no hay ninguna administración intermedia, y por lo tanto incluso organismos públicos como el puerto de Leixões o organismos públicos como el aeropuerto de Sá Carneiro dependen fundamentalmente de las decisiones que se toman por parte de la administración central en Lisboa. Y no por parte del alcalde o de Matosinhos o de Vila do Conde, no, por parte del ministro de Lisboa. Por lo tanto, llevar a cabo una estrategia de aprovechamiento de estas sinergias por parte de Galicia va a ser muy fácil, pero por parte de Portugal incluso es difícil, aunque no hubiera crisis. Ser presidente de la Junta Metropolitana, por ejemplo, cuando yo fui en su momento, intenté impulsarlo y no por ello conseguimos grandes avances en esta materia. Por lo tanto, conseguir que el aeropuerto de Sá Carneiro o que el aeropuerto de los aeropuertos gallegos se complementen y no compitan entre sí
algo que sería muy provechoso, sería posible, pero para ello Galicia necesita un interlocutor del otro lado y el interlocutor no está en Oporto, sino que está en Lisboa. Por lo tanto, no hemos sabido hacerlo como deberíamos. La crisis dificulta la situación y tenemos esta dificultad por parte del norte de Portugal. No tiene una entidad, tiene una identidad, pero no tiene una identidad política. Y no estoy diciendo que la tenga que tener, pero la podría tener. Y no es este el debate. Pero está claro que la articulación es más difícil. Óscar González, de Radio Nacional de España, dice: el aeropuerto Sacarneiro de Oporto es el segundo de Vigo, por no decir el primero. Esto conecta con parte de la respuesta anterior. ¿No cree que es ridículo que se le llene la boca a los políticos de palabras como eurorregión y no se establezca una alianza estratégica entre Oporto y Vigo? Al margen de Lisboa, creo. O que eu acho é que seria, como eu disse na resposta anterior, como ya he dicho en la respuesta anterior, estendi mais e acabei por entrar un bocado naquela que foi esta pergunta. Me extendí demasiado y acabé contestando también a esta pregunta. Vamos a ver. Vamos a ver. Hipocresía no discurso político. Una hipocresía en el discurso político. Eu era jovem, mas aquilo que mais impressão me causaba antes da Revolução de Portugal, joven, antes de la Revolución de Abril, pero lo que más me llamaba la atención era la hipocresía del discurso político, cuando los regímenes están en crisis, un momento en decadencia, que era el fin, ¿no? Yo espero que sea una crisis profunda y no un gran desgaste para poder salvar este régimen, porque no conozco otro mejor. Querer diferente disto, temos de agarrar nisto. Imagino otra cosa que podamos querer que no sea este régimen democrático. Y por lo tanto, lo que estoy viendo sí que ya es un aumento ingente de la hipocresía en la política y en el discurso político. Y también en relación con la región, ¿no? Evidentemente, un político con sede en Lisboa, con un asiento en Lisboa, no va a venir aquí a Braga y no decir que la región norte es fantástica y que mira para Galicia, que somos todos amigos, bla, bla, claro. No va a decir el contrario, no vayan a Galicia, no, olvídense. Obviamente, el discurso es ese, ¿no? Y luego vamos a una región y justo después, en el momento siguiente no pasa nada. Si estamos hablando de una semana después, pues ya negamos. Por lo tanto, como dice en la pregunta, hay una gran hipocresía, pero no solo en este tema, sino en general, transversalmente. Portugal, e é isto que eu digo muitas vezes. Portugal, en Portugal, seja no Porto ou seja en Lisboa. Ya sea en Oporto o en Lisboa, lo que es bueno para Oporto es bueno para Portugal. Yo creo que es así. Lo que es bueno para Oporto es bueno para Portugal, y lo que es malo para Oporto también lo es para Portugal. Y por lo tanto, lo que es bueno para la región norte también es bueno para Portugal. Creo que no hay que ser mucho más, complicar mucho más las cosas, ni elaborar más el discurso. Con inteligencia, esto se entiende perfectamente. Por lo tanto, un acercamiento mayor a Galicia, ya que culturalmente es evidente, es una obligación del poder público de Lisboa, sea del partido que sea. Es algo transversal, ¿no?, a todos los partidos. Y es, o debería ser, una obligación de coherencia a partir del gobierno central que tenemos, intentar impulsar este mayor acercamiento y la complementariedad en infraestructuras, ya sea con el aeropuerto de Sacarneiro o lo que sea, para poder impulsar un mayor crecimiento económico. Por lo tanto, 2 más 2 son 4, ¿no? Pero bueno, hay veces que parece que no, porque hay veces que hay personas que no son capaces de verlo. Muchas gracias. Manuel Rodríguez, presidente del grupo Rothman, me ha mandado un largo escrito que le voy a tratar de resumir para que se lo lea. Los vehículos que pretendan circular por autovías portuguesas se ven forzados al pago de un peaje no solo elevado, sino sumamente complicado, porque no hay posibilidad de abonarlo en cabinas manuales o en la propia carretera mediante efectivo o tarjeta. La medida
en su aspecto recaudatorio la comprendo, dice Manuel Rodríguez, el procedimiento no. La circulación por Portugal de vehículos a nombre de empresas extranjeras exige desde 2007 una guía de circulación que emite la aduana portuguesa de forma gratuita y que en España no se exige. Nunca hasta ahora la habían pedido, imponiendo la GNR multas de 500 euros a aquellos vehículos que carezcan de esta autorización. Solo es burocracia que se ha convertido en maniobra recaudatoria y eso no es de recibo. Señor alcalde, ¿es usted consciente del volumen de vehículos particulares y de empresa que han dejado o dejarán de circular por las autovías portuguesas? ¿Es usted consciente del incremento de molestias y gastos que esta medida supone para las empresas españolas que trabajan o planean trabajar en Portugal? ¿Cree usted que este tipo de medidas son justas e idóneas para que su país supere la crisis? ¿Es acaso una batería de medidas contra los visitantes españoles? Como eu referi, como ya he dicho, no fin da década de 90, eu apresentei a finales de los 90 presenté una ley en la Asamblea de la República, como he explicado, que no se aprobó, que quería precisamente evitar la despresupuestarización. Y se incluía en aquel momento precisamente de estos peajes virtuales, que era algo así como lo que está diciendo. La empresa privada construye la carretera y por cada automóvil que pasa por ahí, el Estado paga un peaje a la empresa concesionaria. Y finalmente pasaron pues tantos vehículos, ¿no? Cada vehículo pues €1, pues pagan 6 euros. Si pasan 6. Claro, este es un ejemplo de despresurización. La inversión no salió del presupuesto del Estado, los gastos no se prevén y por lo tanto esto puede llegar a una dimensión brutal como así ha ocurrido. Yo consciente que isto era insustentável. Precisamente presenté esa ley porque me parecía que aquello era insostenible. Siendo muy consciente de ello, creo que el usuario siempre tiene que pagar, ¿no? Pero si hay pocos usuarios, entonces hay que tomar una decisión. O bien no hago la carretera porque va a haber pocos usuarios y no se va a poder pagar, o entiendo que por razones de desarrollo regional tengo que aportar dinero público por razones distintas a las financieras, porque por cuestiones de política regional necesito esta carretera y los peajes solo van a cubrir el 20-30% del gasto y por lo tanto tengo que aportar para poder hacer esa inversión en la región. Bien, dicho esto, yo debería defender, como es lógico, que hubiese peajes en todas las carreteras del país para poder aliviar la carga presupuestaria sobre el presupuesto nacional. Y por tanto, tenemos aquí un problema muy difícil. Por lo tanto, tenemos un problema muy difícil por delante, porque estas estradas se pensaron para que no hubiese peajes y no pueden tener a un sistema de cobro que igual al de aquellas que se pensaron como carreteras de peaje, ¿no? Si salimos de España y vamos a Braga, Famalicão, Porto de Lima y tiene peajes normales, es perfectamente fácil pagar. Le damos al ticket, pagamos y punto. Pero el problema es que los otros casos el sistema es realmente difícil, incluso para alguien como yo que tengo un coche y ese coche no tiene el peaje automático, el telepeaje, y por lo tanto tengo que ir a correos allí a pagar, después tengo 5 días para pagar, realmente es un lío. ¿Y qué es lo que pienso? Bueno, y ya lo he dicho alguna vez, se lo he dicho al ministro de Economía en portugués, que es el que lleva este ámbito. Mi opinión, y voy a ser prudente,
no fue una reunión pública, pero es una reunión de la Junta Metropolitana con el ministro. Creo que es imposible que los portugueses... Es imposible que no paguemos. Pero sí, está muy mal, pero no hay otra forma. En relación con los extranjeros, y no puede ser solo España o Galicia, sino todos los extranjeros, ¿no? Piénselo muy bien, porque exentar a los extranjeros de estos euros, porque estamos hablando de españoles, ¿no? Sobre todo, porque de Alemania no viene mucha gente, quizás de Francia, pero no mucha. Esto puede traer, incluso desde el punto de vista financiero, ya no hablo del crecimiento económico, puede traer ventajas al presupuesto nacional, porque no está recibiendo del peaje directamente, pero sí por el IVA, por la dinamización económica, por todo. No sé si él pensó mucho o pensó poco. Y ya fue hace 2 o 3 meses, no volví esto, a hablar con él sobre esto, ya se lo dije, no sé si ya reflexionando sobre ello, pero mi opinión era que podíamos contemplar esta posibilidad, no por el precio del peaje, sino por la complejidad, como se dijo en la pregunta, ¿no?, del sistema. Sinceramente, soy plenamente consciente de esa pregunta y de que sé que Portugal está perdiendo mucho con ello, y también Galicia. En Matosinhos, por ejemplo, hay una empresa sueca de muebles, IKEA. Las 2 primeras veces que fue al IKEA se hablaba más español en IKEA que portugués, pero es verdad. Los que estaban allí, casi todas eran españolas. Y cuando fui por última vez, casi no oí hablar español. Y esto es una constatación. Y no era simplemente ir ahí a pagar y punto. No, era un trayecto muy grande en el que nos encontramos con muchas personas y era una muestra estadística relevante. No era llegar a una tienda pequeñita y decir, no había ningún español y ahora sí, y antes no. Bien. Antonio Juste, de la Unión General de Trabajadores, dice: la crisis en Portugal afecta directamente al bienestar de los trabajadores. ¿Qué supone en la sanidad la tasa moderadora? ¿Cuánto subió el IVA en la crisis? ¿Y qué ha significado la supresión de las pagas extras para la economía portuguesa? El IVA en Portugal en este momento está en el 23%. Creo que es del 18% en España, ¿no? Sí, vale. Pero no solo es este 23%. Lo que pasó con el IVA no fue solo la subida del 23%, sino el cambio de la escala del IVA de los productos de gran necesidad. La tasa normal es de 23, pero por ejemplo el pan, los productos de primera necesidad básicos pagan un impuesto reducido. Y lo que pasa es que pasaron muchos productos que son importantes de esta tasa reducida a la tasa normal. Y la inflación fue de un 3,7% de inflación el año pasado. Y si tenemos esta... ¿Cómo podemos tener esta inflación cuando la demanda ha caído drásticamente? Pues tenemos este efecto fiscal. La subida de los impuestos provocan un aumento de los precios de los productos, y no como iban a subir si la demanda es mucho menor que la que teníamos antes. Pero el bienestar, a pesar de que sea un sindicalista y que ha hecho la pregunta en relación con los trabajadores, pues yo creo que se puede hablar de los portugueses, ¿no? No solo pesa sobre los trabajadores, sino también sobre los desempleados o sobre los jubilados, ¿no?, que están incluso en una peor situación. Y también sobre mí, que no estoy jubilado ni me puedo quejar, ¿no? Pero también forma parte de los portugueses. Bien, estos ajustes, estos recortes en las reformas o en los salarios de los funcionarios, yo ahí fue un poco sectario porque me acordé de la otra franja, que son los jubilados, ¿no? Los mismos recortes que sufrieron los salarios públicos también afectaron a los jubilados.
y no me quiero extender mucho, porque siempre que digo algo que no está en completa sintonía con el gobierno, siempre dicen en Portugal que ya estoy metiéndome con el gobierno y no quiero hacerlo. Bien, el problema del recorte de las reformas es que no fue igual. No fue igualitario. Por lo tanto, hay sectores que sufren las consecuencias y otros que no. Y creo que esto es grave y hay que verlo muy de cerca porque los portugueses han aceptado de una forma notable. Yo lo respeto profundamente a la población portuguesa porque está aceptando con mucha tristeza, pero está aceptando los recortes y por lo tanto hay que hacerlo de forma muy justa. No es correcto que alguien que gana 1.000 euros tenga que pagar tenga que sufrir un recorte muy grande y alguien de 30.000 no lo sufra. Y esto se está produciendo. Creo que en la parte social entonces vas más a la izquierda, ¿no? Y en la derecha te fuiste más hacia la derecha en otros asuntos. Bien, que pague más quien tenga más y que pague menos quien tiene menos. Esto yo creo que no es una cuestión de izquierdas ni de derechas, sino de sentido común. Así que no creo que solo pese sobre los trabajadores, sino desgraciadamente también sobre aquellas personas que por el desempleo no son trabajadores, aunque les gustaría, y después está la carga del IVA y la carga del propio impuesto del IRS, que sería un equivalente al IRPF español, y al impuesto sobre el ahorro, que no sé de cuánto es aquí, pero si alguien hace un depósito en la banca a plazo fijo de 6 meses, por ejemplo, pues pagan un 25%. Y esta tasa subió la tasa liberadora, cuando hayan aumentado los intereses, pues ya han retirado el impuesto, ya se ha retirado, por lo tanto puede ser de un 5%. Ojalá fuese, por ejemplo, algo así como el 25%, pero ese es el tema eterno. Creo que, desde el punto de vista de la situación portuguesa, si no estuviéramos en este contraciclo, si no tuviéramos esta época que tuvimos en el 96-99, pues está claro que ahora tendríamos que hacer lo contrario. Pero si Portugal tiene una deuda externa como la que tiene, lo que tenemos que hacer es fomentar el ahorro interno. Esto es lógico, ¿no? Ahora bien, aumentar las tasas, los impuestos, los intereses sobre los pequeños ahorros. Alguien que tiene un depósito de 20.000 euros, de 50.000, 100.000, puede ahorrar algo, pues tiene que tener impuestos, tipos de interés reales positivos. Y en las décadas de los 90 empecé a ver los tipos de intereses reales negativos. Imagínense, una inflación de un 3% y un tipo de interés líquido que yo recibo es del 2%. Bien. Yo meto en un depósito el 1 de enero 1.000 y puedo tener 1.002, pero obviamente los precios han subido y cuesta 1.020, 1.030, pues esto le da cierta lógica al consumo, ¿no? No es lógico. A veces cuando yo digo esto, pues dicen que estoy hablando de cosas un poco raras. No, tenemos que dar tipos de interés reales positivos. No pueden perder con el ahorro, tienen que ganar. Y esto está acabando con el ahorro nacional y esto lleva a la deuda externa porque efectivamente hay que buscar por el ahorro exterior para poder consumir. Bien. Si he entendido bien la pregunta, hay una gran presión sobre los trabajadores y no trabajadores en Portugal, pero tampoco veo cómo se puede hacer de otro modo. Como se está haciendo. Creo que se puede hacer algún detalle pequeño. Sí, hay cosas que podría mejorar y yo lo haría de forma distinta, pero la línea global del gobierno, el camino, no veo otra alternativa a la que se está siguiendo, desgraciadamente. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor alcalde. Ya para despedir el acto, don Pedro Pérez, presidente de Itinere. Muchas gracias, José Luis, y en nombre de los patrocinadores yo quiero agradecer a nuestro alcalde, Abel Caballero, que haya participado esta mañana en nuestra tribuna para presentar a nuestro invitado de hoy
el presidente de la Cámara Municipal de Oporto, el señor Ruiz Río, que nos ha permitido, con su gran experiencia profesional, política y de gestión pública, conocer mejor la situación, la evolución, los orígenes del problema económico en Portugal y en general. La verdad es que a lo largo de su exposición nos hemos visto reflejados en muchos ámbitos. Por ejemplo, cuando ha mencionado con gran convicción que el principal problema doméstico del país es la justicia, todos nos hemos quedado en la duda de si se estaba refiriendo a Portugal o a España, solamente como una manifestación de la comunidad de sentimientos y de problemas que compartimos. Muchas gracias, presidente, y muchas gracias a todos ustedes por su asistencia.